14 de abril de 1912. La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11:40 p.m., cuando las cosas empezaron a ir mal. Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos 5 compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la tierra. El Océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá, necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas. Era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 a.m., algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 a.m., el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 a.m. bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 a.m. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 a.m., el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. Un minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad.
La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en dos, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco, por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos, y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano.
Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna.